que antes cada 4 años y ahora cada 2 años, produce cambio. Esto porque detecta situaciones que hay que mejorar para hacer un deporte cada día más ofensivo y para ir a partir de la experiencia, los campeonatos mundiales, zonales, Juegos Olímpicos, se observan situaciones de juego que la Comisión Técnica y el Buró Central de FIBA determinan que son cosas que hay que corregir, enmendar, avanzar, etc. Entonces, en ese sentido, hay 8 cambios que tienen que ver con el jugador lesionado y ser asistido. El segundo tiene que ver con que el jugador en acción de lanzamiento. El tercero tiene que ver con el cilindro. El cuarto, la doble falta. Después, una aclaración de la falta antideportiva, en específico el criterio 4. Las funciones de los oficiales de mesa. El entrenador que participa activamente en una pelea o en un intento de pelea. Y el IRS, que es el Instant Replay System, que tiene que ver con la revisión de jugadas simultáneas, que en nuestra liga chilena entiendo que se aplica en la serie de playoff. Pero cada día esto es como más, se utiliza más, digamos. Fátima, parto yo, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces vamos a empezar por el primer tema, que es el jugador lesionado y asistido. Acá no tenemos mucho cambio, solamente algunas aclaraciones que fueron hechas para que tenemos más claro cómo se hace la parte de asistencia del jugador que está lesionado en cancha. Entonces tenemos que, además que el jugador fue atendido por el entrenador principal o por otros auxiliares, o algún jugador de equipo o alguna persona de la comisión técnica, este jugador tiene que estar a ser cambiado, tiene que ser sustituido y quedarse en el banco hasta que la recuperación lo pueda volver. Tenemos algunas situaciones que son, además que si ese jugador que se lesionó y está en un equipo que tiene menos que 5 jugadores, ese jugador puede ser atendido y continuar en la cancha solamente para que tenemos siempre 5 jugadores como se hace la necesitud de la regla, ¿no? La otra situación que tenemos que tener clara es que todas las personas que van a entrar, al entrar a la cancha para asistir a algún jugador, tienen que tener la autorización de los árbitros. La única situación que no hay, la única persona que no tiene ninguna necesidad de la autorización de los árbitros es el médico. El médico es la única persona que puede entrar en la cancha rápidamente para atender, porque es la persona que va a saber lo que pasa y va a tener la real situación de que pueda tener pasado con el jugador, ¿no? Entonces acá simplemente para los equipos que tienen una observación, para los equipos que tienen el doctor, siempre es bueno, además que está la relación nominal, también que se faça la presentación personal, la identificación del doctor, porque si pasa algo, sabemos que ese puede entrar directo en la cancha y no va a pasar nada, ¿no? Y después tenemos a la situación que están relacionadas con la parte de cambios y del artículo 44, que es la corrección de algún error. Si este jugador que estaba lesionado tiene que participar de una situación de corrección de algún error, ese jugador, si tiene condición, se queda. Si no tiene condición, el sustituto va a adentrar y va a poder hacer lo que se tenga que hacer, tiro, hacer la reposición y seguir el juego. Y después, si es necesario y correctamente, puede cambiar ese jugador. Esa es la parte que tenemos sobre el jugador lesionado y su asistencia. Ok. El segundo cambio tiene que ver con el acto de lanzamiento. Hoy día la regla define acto de lanzamiento, lanzar propiamente tal, clavar la pelota, ¿cierto? Y un palmoteo. Y se habla del acto continuo, la acción continuada o el doble ritmo, como le llamamos en Chile, y ahora lo agrega la definición de acto de lanzamiento, ¿sí? Todos saben que el acto de lanzamiento
se inicia cuando un jugador que va dribleando toma el balón con una ambas manos y inicia un movimiento hacia el cesto. Entonces, desde que el jugador inicia el movimiento hacia el cesto con una ambas manos el balón, ¿cierto? Que esa es la clave, ya este jugador se considera en acto de lanzar. Es decir, el cambio es más, ya se aplica. El tema ahora es el texto. El texto habla y lo define como un acto de lanzar, como el acto en ¿cómo se llama esto? En suspensión. Ok. Fátima. Sí, vamos. No olvidar, una cosa, se me olvidó algo, no olvidar que un jugador que ha iniciado el acto de lanzamiento y él inició su movimiento continuo, motion, si él hace un pase o una descarga, se acaba el acto de lanzar. Ya no se considera una falta en acto de lanzar. Exacto. Referente al próximo, se viene la situación de cilindro del jugador, que se va desde el piso hasta el punto máximo, que es lo que puede llegar el jugador. Este cambio fue hecho porque tenía hecho algunas pesquisas, algunas charlas con los jugadores e entrenadores, y vieron que tenía muchas situaciones que le daban movimientos de codos. Entonces, esos movimientos estaban cada vez más fuertes porque los jugadores también, y eso causaba situaciones de efectos que no eran buenos para el partido, para la imagen de juego y también para que los jugadores estaban siendo cada vez más, tomando más acciones para tener más espacio. Entonces, durante eso fue a ver que solamente se hablaba sobre el cilindro del jugador que estaba en la defensa, pero también tenemos que tener claro el cilindro del jugador que está a atacar. Entonces, tenemos que, por ese principio de cilindro, tenemos por la delante, el cilindro va a ser por las palmas de las manos. Entonces, la parte frontal de las manos es el cilindro. De la parte de atrás, tenemos por las nádegas, ¿no? Y por la parte lateral de los brazos y de las piernas. Pero todo siempre va a ser relacionado con el tamaño del jugador para que esté en la posición correcta de marcación, ¿no? Esto también hoy se acrecentó que también tiene que estar la posición correcta de las rodillas, porque antiguamente los jugadores ponían las rodillas más afuera, ¿no? Entonces hoy tiene que estar en movimiento, tiene que estar en la posición correcta para poder no tener la falta, por ejemplo, de bloqueo, o también que se usa la rodilla adelante, que es una falta de ataque, ¿no? Entonces hoy tenemos claro que hay que tener, los árbitros tienen que tener atención, tanto el cilindro del defensor, contra el cilindro del jugador atacante, que puede también causar un contacto ilegal y con esto está haciendo una falta dentro del cilindro del jugador que está en la defensa. Ok. El siguiente cambio tiene que ver con la doble falta o el doble foul. En el reglamento del 2018 hubo un cambio y ahora se reversó ese cambio, se vuelve atrás, ¿sí? Eso es lo básico, lo esencial de este cambio. Se retorna a la definición histórica del doble foul, no se valoran las mismas penalidades de los contactos, solo la misma categoría. Es decir, vamos a hablar que una doble falta es un contacto aproximadamente al mismo tiempo, casi simultáneo, entre dos oponentes, que tiene que ver con contacto, ¿sí? Y tiene que ser de la misma gravedad, es decir, personal, antideportivo, por ejemplo. El problema que se presentó, que al árbitro tener que determinar, era muy difícil el árbitro determinar en un doble foul quién hizo la primera falta, cuál fue el primer contacto. Entonces, en ese sentido, se estudió esto y se demostró que cada día los árbitros están cobrando menos doble falta, ¿sí? O sea, están finalmente cobrándole al que primero hace el contacto. Por esa razón, esa es la justificación del cambio, se vuelve atrás y es como siempre fue antes, ¿sí? Exactamente.
Ahora, Agora vamos passar a situação de falta antidesportiva, que vem tendo cambio desde 2017, não? Es que el último cambio pasamos a tener 5 conceptos, ¿no? Criterios que teníamos para poder ter la falta antidesportiva llamada por los árbitros. Este cambio que fue hecho ahora viene simplemente más aclarar el criterio número 4, ¿no? Que se habla que el atacante defensor no solamente el oponente que se progresa al cesto de los oponentes, ¿no? Esto se aclara porque muchas veces no tenía la incidencia de que, por ejemplo, estaba el equipo atacante haciendo el pase, él es un jugador del equipo B, corta el balón no tiene ni un jugador tiene el control del balón, pero este jugador que estaba en la defensa, el momento que se queda el balón, va para la cesta. Y ahí se tenía un contacto, tanto por la espalda como por la parte lateral, y que no es un contacto legítimo de intentar hacer la defensa o entonces hacer la falta, esto entonces va a ser una falta antidesportiva, ¿no? Porque el jugador atacante tiene que estar haciendo el proceso de tiro, entonces solamente vas a tener más aclarado que ese jugador salió, robó el balón, ese está en progresión para hacer el tiro a la canastra, para entonces hacer a la cesta. Y si hay un contacto que no es legítimo, entonces ahí va a ser una falta antidesportiva. Simplemente para tener una aclaración, ¿no? Y también está la regla atrás para recordar la situación de los minutos finales, ¿no? De cuarto, o entonces la prorrogación de la prórroga, ¿no? prórroga. Que también la prórroga, disculpa, algunas veces se olvida la palabra en español, la prórroga, que cuando ese balón está fuera, ¿no? Y antes de reposición, ¿no? Que se comete una falta, simplemente para que se quede detenido el cronómetro, el reloj de partido, esto también va a ser una falta antidesportiva. Entonces tenemos siempre que la intención es, lo árbitro va a hacer la prevención también para que el jugador que está a marcar tenga la paciencia de esperar el balón ser repuesto para entonces hacer una falta y hacer una falta personal. Caso contrario, si el balón no salió de la mano, va a ser una falta antidesportiva. Y que los árbitros tienen que valorar estas situaciones de falta antidesportivas, ¿no? Y no solamente marcar de cualquier acción. Entonces, este tema viene más para aclarar y poder hacer la importancia de la falta antidesportiva para el juego. Ok. Entonces la clave en este cambio del criterio 4 es que ya no es necesario que el equipo tenga el control de la pelota, ¿verdad, Fátima? Exactamente. Ok. El otro cambio tiene que ver con las funciones de los oficiales de mesa. Lo que pasa, a partir de la experiencia de los torneos, como dije al principio, se vio, hay muchos oficiales de mesa hoy día en la charla, y muchas cosas estaban cargadas al apuntador. El apuntador tenía que levantar la paleta, el apuntador tenía que indicar los 5 fouls, el apuntador tenía que hacer muchas cosas. Pues bien, ahora se le saca algunas funciones al apuntador y se le traspasan al asistente del apuntador. ¿Sí? Y como dice acá que en algunas federaciones trabajan con 3 oficiales de mesa, entonces en el caso que trabajan con 3 oficiales de mesa, esas responsabilidades van a pasar al cronometrador. ¿Por qué? Porque finalmente el apuntador tenía que hacer muchas cosas, no solamente llevar la planilla, el acta. ¿Algo que agregar, Fátima? Sí. También esa persona, hoy tenemos la parte de la planilla también que se cambió a una otra situación, que es la marcación de la situación del entrenador que está, que por ejemplo, en una situación de pelea en la cancha, adentro de la cancha,
no ayuda a los otros. Teníamos antes que para ese entrenador era marcado 2 de 2, ¿no? Tenía una falta descalificante de 2, una vez y otra vez más, ¿no? Esto tenía mucha confusión. Entonces ahora pasamos que tenemos para situación que el entrenador en una pelea dentro de la cancha no entra en la cancha, pero no ayuda a los otros y ainda participa activamente dando socos o haciendo alguna cosa más, va apenas 1 de 2, ¿no? Solamente porque ese cambio, exactamente para dejar más claro cómo se anota en la planilla, ¿no? Y cómo se funciona esta falta descalificante o una falta técnica normal, que ahí tiene la diferencia, ¿no? Entonces, eso solamente es una parte de registro en la planilla para que se quede más clarificado. O sea que, en definitiva, esto es volver atrás, ¿verdad? Sí, exactamente. Volver a lo que se hacía hasta el 2018. Exactamente. Es porque muchas personas y muchos notadores no tenían el concepto por qué de 2, ¿no? Esto viene después que el partido, tenemos un partido muy distinto en la parte de Qualify para la Copa del Mundo, que fue la situación entre Filipinas y Australia, que ya tenía tido algunas situaciones antes de partidos, que es una situación que pasó dentro de la cancha, se salió en una pelea muy grande, entrenadores también no consiguieron detener los jugadores, acabaron entonces también haciendo algunas situaciones de sin poder ayudar a los otros y también peleando. Entonces, para que tengan diferencia, eran 2 de 2. Pero en vez de clarificar, solamente trouxe más confusión. Entonces, estamos volviendo atrás para que se quede más clarificado. Y cayendo cada vez más que no tenemos esta situación de los entrenadores. Perfecto. Algo de agregar y que en cada una situación, Patricio, es importante una atención. Es importante que todos los equipos puedan tener un preparo de cómo agir en estas situaciones de pelea. Siempre recordar que, por ejemplo, los jugadores que están en el banco, todos que están en el banco, se tengan detenido en los bancos, en la situación, la zona donde está la parte de jugadores que están dentro del banco, que solamente inicialmente adentro de la cancha lo entrenador, y si el entrenador entrar, que pueda hacer para ayudar los árbitros a detener los jugadores que están involucrados, ¿no? Para que no corra riesgo de tener los otros jugadores involucrados en la pelea y que van a ser descalificados también. Precisamente era lo mismo que iba a hablar, que ya los cursos de entrenadores que se hacen en Chile, nivel 1, nivel 2, lo hemos manifestado y no está de más repetirlo, que en una pelea nadie debe ingresar a la cancha, ¿sí? Solo el entrenador y el asistente, sí, claramente van a ayudar a solucionar el problema. Exacto. El siguiente tema tiene que ver con el IRS. Patricio, ¿te puedo interrumpir un segundo antes? ¿Sí? Estimados colegas, les recuerdo que si ustedes van al chat de esta actividad, encontrarán un link donde podrán hacer sus preguntas. Tenemos una pregunta para la profesora Fátima. Estimada Fátima, nos consulta uno de nuestros colegas. ¿Qué pasa si un jugador categoría sub-13 se cae, sufre una fractura o algún tipo de daño o lesión, como un esguince, y el entrenador lo ve, pero el árbitro no? ¿Igual debe esperar la autorización para poder entrar? ¿O puede ser a criterio o será penalizado como una falta técnica? Yo creo que en este momento siempre hay que tener un buen senso, principalmente con las categorías menores, ¿no? Entonces, si hay una situación muy grave, que si, por ejemplo, el árbitro no vio, que se possa ingresar a una persona, al entrenador, principalmente si no tiene un médico, ¿no? Que en ese caso se possa ingresar
el entrenador y que possa hablar para el árbitro por qué razón. Entonces, esto es un buen senso, ¿no? Que es lo correcto por la regla, ¿no? Para este caso, lo que tenemos que tener atención es que si no hay como remover ese jugador, que se quede ese jugador en piso hasta que llegue una ambulancia, el concepto médico, alguien que lo possa hacer el transporte de ese jugador con seguridad. ¿Cuánto tiempo demorar? El partido está detenido. Tenemos que tener claro que el principal es la integridad física del jugador, quer sea por una fractura, quer sea por una cabeza que se rompió, algo que se rompió. Y si no hay una persona que es médico o enfermero, que tiene un atendente, que tiene realmente certeza de lo que está haciendo, que no damos la atención a este jugador, pero no lo removemos el tiempo que necesitamos. ¿Está bien? Gracias, Fátima. Patricio, por favor. Víctor, con respecto a esto que tú mencionas, mira, pueden haber situaciones, las situaciones son más, ¿cómo se dice? Pueden ejemplificar mejor una situación. Si bien es cierto, hay una regla, pero siempre hay un espíritu o un propósito de la regla. Y como bien dijo Fátima, hay que considerar, no sé, si estamos jugando mini, infantil, etcétera, hay que usar un criterio distinto. Pero hay cosas que se nos escapan a lo normal. Por ejemplo, en un sudamericano en femenino U17 en Bolivia, estábamos jugando en altura, entonces una chica de un equipo, no me recuerdo, pongamos Uruguay, se cayó al suelo porque le faltaba oxígeno. Y el árbitro dejó seguir la jugada. Y el entrenador del otro equipo entró a la cancha para que pararan el juego. Y se puso a discutir con el árbitro. El árbitro estuvo a punto de sancionarle una falta técnica por ingresar a la cancha. Yo estaba delegado técnico, entré y le dije, tranquilo, mira que hay un error y bla, bla, y se solucionó el problema. No se cobró técnico, se habló, porque es algo que escapa a la norma. Claramente la niña no tenía aire, entraron con la bomba de oxígeno, se oxigenó y siguió el juego. Y el árbitro le pidió disculpas al entrenador, el entrenador al árbitro, y todos entendimos la situación. También está un ejemplo en un Domani, que un jugador estaba jugando en equipo y el otro equipo tenía un jugador lesionado y los árbitros no detuvieron el juego, porque el árbitro debe tener el juego cuando se termina la ofensiva en términos generales, o cuando el otro equipo no quiere jugar, o cuando las condiciones dan, hay que proteger a un jugador. Entonces el árbitro no paró el partido y el equipo paró de jugar y el árbitro no paró el partido y vino un jugador y tiró la pelota para afuera, como se hace en el fútbol. Atendieron al jugador y después el otro equipo sacó y le dio la pelota al equipo que tenía previamente el control del balón. Cuando pasó eso, yo dije, esto es fútbol. Entonces, de ahí hablamos con los árbitros, le dijimos, mira, cuando un equipo se para de jugar porque hay unos lesionados, tenemos que parar, porque es como lo obvio tiene que ser, lo obvio es obvio, digamos. No puede aplicar la regla fría. ¿Me explico? Ese es el espíritu de la regla, el buen senso, y además yo creo que es la atención para la persona como un ser humano que necesita de cuidados médicos. Entonces, nosotros en cuanto oficiales de cancha, la mesa de control estadístico, siempre que estamos involucrados, tenemos que tener, además que las reglas, tener la situación que tenemos que tener atención como otro ser humano, y esto es la vida. Entonces la vida viene primero de cualquier otra cosa. Y ahí hay que tener el buen senso y la comunicación clara y efectiva, ¿no? Ok, continuamos con el siguiente, que es el IRS. IRS es el Instant Replay System, que es cuando usted puede revisar situaciones. Se creó un apéndice adicional para hacerlo más fácil y más fluido, ¿sí? Porque hay mucha confusión, hay cosas que se pueden revisar los 2 minutos finales, hay cosas que se pueden revisar durante todo el partido, hay cosas que no se pueden revisar, por ejemplo. Una cosa importante, no sé si se recuerdan, el partido entre Lituania y Francia fue, si no me equivoco, en el Mundial de China. ¿El Mundial? Sí, los árbitros no cobraron un goaltending, y eso significó por primera vez en la historia que FIBA dejó afuera del Mundial a 3 árbitros FIBA, lamentablemente.
y lo oficializó en su página web. Y esto tiene que ver solo con el protocolo. ¿Por qué razón? Para que lo entiendan súper bien, para que haya una revisión de jugada, tiene que haber un call, es decir, tiene que haber una llamada, tiene que haber un silbato de un árbitro, una decisión. Si no hay decisión del árbitro, no puede haber revisión, excepto en peleas o intentos de pelea. ¿Sí? Pero volviendo a lo que es la regla nueva, era súper complejo que solo el primer árbitro, el crew chief, como se llama ahora, pudiera mirar la situación de IRS. Entonces, independientemente, hoy día se lo puede revisar solo el primer árbitro. Y si él considera llamar a otro, lo puede llamar, pero es el primer árbitro quien revisa. Entonces, imaginemos, hoy día hablamos con Fátima, que Fátima sanciona una falta, ¿sí? Y la Fátima es segundo árbitro, y yo soy primer árbitro, y la voy a revisar yo, y yo corrijo el error. Entonces, la sensación es que yo decido y paso por ella. Por encima de ella le quito atribuciones, responsabilidades. Entonces, hoy día se cambia esto. Hoy día Fátima hizo un call, hace la seña de revisar la jugada, va a revisar la jugada, la puede revisar con el primer árbitro, los dos, sin problema, pero quien decide, quien toma la decisión ahora, es quien lo hizo al principio, es decir, en este caso Fátima. ¿Sí? Para de esta forma, darle sustento a su decisión y que no quede la sensación que todo lo decide el primer árbitro. ¿Está bien, Fátima? Sí, perfecto. Es solo recordar que hay varias situaciones de procedimiento y que es, hasta que los árbitros firmen la planilla, hay la situación que el final del partido puede ser mirada para dar la decisión. Entonces, ahí después de la firma, hay nada más puede ser revisto por el sistema de Instant Replay. Ok. Una confusión que hay en Chile, que viendo partido 1 de la liga se da cuenta, es que los entrenadores quieren revisar jugadas, como que le exigen al árbitro, esta jugada hay que revisar, esta jugada hay que revisar. Y eso no corresponde. Tampoco corresponde que un árbitro le cobre una falta técnica a un entrenador porque él le pide que revise esta o tal jugada. Hay que entender que hay reglas y procedimientos y, como dije al principio, hay protocolos al respecto. Para poder revisar una situación, los árbitros tienen que tener duda entre el trío arbitral. Ese es el criterio. Si no hay duda, no hay por qué revisar una jugada. Ahora bien, si hay una jugada extraña, todo el público hace bulla, hay un ambiente extraño, los árbitros tienen que entender que es mejor revisar la jugada y no tener el problema de que pudieron haberla revisado y no lo hicieron. ¿Se fija? Yo he visto mucho en partidos que los entrenadores quieren ellos decir cuál jugada revisar y eso no sé de dónde lo sacaron, pero eso no corresponde. Y tampoco corresponde que el árbitro le sancione técnico por pedir que revise una jugada. No. Por eso no es posible. ¿Algo más que agregar, Fátima, del IRS? ¿Cómo? Es un mecanismo más que tenemos de tecnología para ayudar a las situaciones del partido para clarificar. Distinto de otros partidos, de otros deportes, por ejemplo, en voleibol que el entrenador puede hacer la solicitud, en tenis que el jugador puede hacer la solicitud. No, en baloncesto quien hace la decisión de que se va a usar o no el sistema, el árbitro por duda, por alguna situación que está clarificada en partido. Algo además que no tiene que ver con el cambio de regla, el protocolo señala que el IRS tiene que estar en la mesa de control, ¿sí? Tiene que haber imagen y audio y tiene que ser aprobado por el primer árbitro antes de iniciar el juego y tiene que ser conocido por todos. Porque aquí en Chile, Fátima, un par de años atrás pasó una situación de un juego, no importa qué equipo jugó, que querían ocupar un instant replay arriba de una caseta, eso nunca fue aprobado, etcétera. Tiene que estar aprobado, tiene que tener imagen, tiene que tener audio, ¿sí? Ese es el protocolo. No porque yo firme con un celular, o una cámara, voy a llevar la jugada y el árbitro la tiene que revisar. Eso de ninguna manera no corresponde. No, generalmente todo equipamiento, ese equipo todo va a estar regulamentado por la liga
o por la institución que rige la competencia. Entonces todos van a tener la información antes de que empiece la competición que van a usar o no instant replay, para que no tenga un partido que se usa, otro partido que no se usa, y ahí se pone en desventaja al partido que está se usando. Por ejemplo, hay una situación de decisión al final del partido y ahí tiene el sistema de instant replay, se da una decisión. En otro partido que pasa el mismo y no se tiene el sistema de instant replay, ahí se da otra decisión. Entonces, para que no tengamos estos problemas, todas las instituciones hacen claro cuándo va a ser el uso de instant replay. Que los árbitros también, cuando llegan, van hasta el sistema para poder tener conocimiento de cómo hace todo el funcionamiento. Y hay una persona también, hay un otro árbitro que se queda junto con el equipamiento para poder identificar el momento por el señal del árbitro, que es ¿no? Que va a hacer una llamada que el momento que se queda parado el partido possa se revisar la jugada. Por último, señalar que hay situaciones que ocurren de IRS al final de un periodo o cuando justo se otorga un tiempo muerto. En este caso, los árbitros tienen que revisar la jugada, tomar la decisión y después de esto empieza el tiempo muerto o el intervalo. No puede comenzar antes de que el árbitro revise la jugada. Es decir, el entrenador y el equipo se tienen que ir con la decisión final del árbitro a otorgar su tiempo muerto o al camarín en caso de un intervalo o a los 2 minutos de intervalo entre el primer y segundo cuarto, el tercer y cuarto cuarto. Que a veces los árbitros revisan y ocupan todos los 2 minutos y eso no corresponde. El equipo tiene derecho a ocupar los 2 minutos de intervalo, los 15 del entretiempo o, ¿qué más era? Eso. El minuto de tiempo muerto. El minuto de tiempo muerto. Muy bien, Fátima. Ok. O sea, hay el final de partido y la decisión hay que haber los sistemas de instant replay, que ahí entonces todos se quedan en la cancha también para poder ver la decisión y solamente saber si vamos a tener la prórroga o no del partido. Bien. Ok, eso sería con instant replay. Ahí está el correo de nosotros, escuela.nacional.arbitro@gmail.com, por si alguno en su momento quiera hacer alguna consulta que no tenga relación con el, ¿cómo se llama? Con esta charla. Ahora vamos a pasar a un segundo tema que fue detectado en la Liga Nacional, el tema del cilindro. Ya Fátima habló del cilindro, que es una especie de círculo, ¿sí? Que el jugador tiene derecho a saltar verticalmente, lo voy a reiterar, tiene todo el espacio hacia arriba y ningún jugador puede ocupar el espacio abajo de él mientras él esté en el aire. O ningún jugador puede ocupar el espacio cuando él decide saltar de una posición a otra, él no puede nadie colocarse en su trayectoria cuando él saltó. Ese jugador debió haber estado el defensivo antes que el jugador atacante salte, ¿sí? Entonces, hay un problema reiterado que el jugador atacante lanza y al caer, cae encima del pie del defensor. Este es un problema que hay en Chile. Se ocupa mucho. El jugador atacante, el defensor se coloca abajo, incluso vertical. Vamos a ver jugadores que se pusieron muy vertical, pero ocupó el espacio. Cuando él saltó, se cayó encima. O jugadores atacantes que extienden el pie y hacen espacio con el defensor. Entonces ahora vamos a intentar de ver un video. Patricio, perdón, ¿podrías compartir tu pantalla para poder ver el video? ¿No? No vemos tu pantalla, Patricio. Sí, espérame. ¿Ahora se ve? Sí, ahí está. Sí, fantástico. A regresar a la jugada. Una cosa que se me olvidó mencionar, que el video es educativo. Por lo tanto, olvidémonos los equipos, los jugadores, los árbitros. De ninguna manera este video es para dejar en evidencia a alguien. Es solo educativo
para mostrar, y siempre mostramos jugadas de FIBA que nos otorga FIBA, y yo dije, de una vez por todas tenemos que mostrar situaciones de nuestro propio básquetbol. Total, es una charla nuestra, así con el respeto que todo el mundo se merece en su actividad, para que nadie se sienta vulnerado su derecho, que me pusieron una charla, es solamente el video de la situación. Bueno. El jugador salta y el defensor ocupa su espacio abajo. Y fíjense, el jugador defensor extiende los brazos, muestra que estaba vertical, que efectivamente estaba vertical, pero él ocupó el espacio abajo del jugador que estaba en el aire. Lo vamos a repetir. Está bien. Para que no haya duda. Esta situación, Fátima, ¿qué podrías decir de esta situación? Sí, lo que tenemos que ver en la situación es que hay 3 puntos a ser vistos de ese jugador que está en alto lanzamiento. Y que a partir de ese momento que yo veo un salto vertical del jugador que está lanzando, ese jugador primero tiene derecho de volver el piso de donde salió. Entonces el jugador que está de rojo, que entra abajo, entonces no toca la mano, no toca la cintura, pero cuando está adentro abajo, hace una falta de bloqueo porque los pies en la pierna alcanza adentro del cilindro del jugador que está lanzando. Entonces, por eso se cobra una falta y que va a estar el jugador siendo considerado en el acto del lanzamiento para 2 tiros libres. Ok. Se me olvidó algo, Fátima, que era el power del acto de lanzamiento, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Y porque ahí está los focos. Esta parte está más direccionada al árbitro, pero podemos sacar mucho los entrenadores para que trabajen en sus defensas. Primero que cobertura total en situaciones obvias en el área primaria. Un tiro es una jugada obvia siempre, o sea, un árbitro no se puede sorprender de que un tipo tire, porque es algo obvio que se repite y ocurre muchas veces. El tiro siempre está en el área primaria de un árbitro, como hay 3 árbitros. Debe cubrirse situaciones de jugada obvia. La acción necesita tener contacto de ser legal. Y aquí se habla de las técnicas 1, 2, 3, siempre la jugada. Aquí está un movimiento normal, de jugar con la pelota, salta y cae, y él tiene derecho, y ahí está la esencia de esta regla, que el jugador que lanza, el acto de lanzamiento, termina, después que se desprende la pelota de las manos, ese jugador atacante cae con los 2 pies en el piso. Y ese jugador atacante, como mencionó Fátima adelante, nadie puede colocarse abajo de él para que él caiga encima del otro. Eso es ilegal. Incluso puede ser antideportivo, porque Exacto. hemos visto situaciones que jugadores caen, lo pisan y quedan con el pie lesionado, tienen que salir del partido. Entonces esto es un problema. Arbitra la defensa. Esta es la indicación que FIBA le da al árbitro. Arbitra la defensa, es decir, ponga toda su atención al defensa. Quédese con la jugada hasta que el lanzador haya regresado al piso. Centrarse en el lanzador, no en el vuelo de la pelota, que es lo típico que hacen los árbitros, miran la pelota y no miran al jugador. El árbitro se tiene que fijar en el piso, en el aire y en los pies. Este es un ejercicio que hacemos en las clínicas de certificación de árbitro, para que el árbitro identifique, hacemos mucho ejercicio, muchas repeticiones, el árbitro se tiene que ocupar de las manos, del cuerpo y de los pies. Y en cada juego, cobertura completa. El árbitro, el jugador lanza de un lado, el árbitro seguidor o centro es el principal responsable de cobertura de ese jugador. Bueno. ¿Algo más, Fátima? Que esa jugada también tiene no solamente en el tiro, porque tenemos exactamente por esta pantalla, Patricio, que tenemos la tríplice amenaza del jugador que está con el balón, que le puede hacer un lanzamiento, que le puede hacer un drible o que le puede hacer un pase. Entonces, también el jugador que está en la defensa no puede invadir el cilindro de ese jugador en ninguna de estas 3 situaciones.
Además, tiene que tener, porque hay movimientos de pases también que se hace con proyección del cuerpo, hay movimientos de drible que se hacen movimientos continuos también. Entonces, todo jugador que está a marcar, ese jugador que tiene el balón, que es la parte más, el principal del partido, siempre tiene que estar en una posición legal de marcación, como decíamos adelante, que es por delante con la palma de la mano, por la parte de atrás, por las nádegas, para la parte lateral, la parte de los brazos, la pierna y también la rodilla. Pero hay que tener la intención también para que ese jugador que está con el balón hay una situación de tiempo y distancia, que hay que tener la atención también para que no se cumpla, no tenga problema de falta. Y ahí podemos ver los otros vídeos que tenemos más atención para esas situaciones de tiros. Ok, vamos a ver el segundo. El pie debajo del lanzador. Espérenme un poco. Tiro. Mientras Patricio verifica el video, les recordamos a los entrenadores y participantes que pueden realizar sus consultas por medio del link que está habilitado para tal efecto en el icono de chatear. A compartir, Patricio. No se ve, ¿verdad? No. No, por favor, comparte tu que pantalla. tiene siempre que aparecer compartir. Aquí está. Ahí. La tecnología, ¿verdad? Exacto, ahora sí. Ahora sí. Este video tiene que ver con el jugador que le pone el pie debajo al atacante, que es algo que estamos viendo muy repetido en nuestra liga, o mejor dicho, en nuestro básquetbol. Ok, ahora sí. Aquí, como vieron, los árbitros no pitaron, por lo tanto es un error, ¿sí? Esto es un no call malo. No call es no llamado, ¿sí? Exacto. No sancionado. El jugador negro que está en el canto izquierdo. Fátima, ¿algo que Es contar? que el jugador, siempre que tenemos el jugador que salta de la defensa, lo que hace, también salta. Y cuando salta, adentra el cilindro, pero no adentra el cilindro ni arriba ni en el centro. El pie adentra abajo. Y esta es una jugada que tiene que estar siendo mucha preocupación porque puede causar una lesión muy grave al jugador que está lanzando. Este árbitro no llamó porque está más distante la jugada y no tenía claro el espacio que tiene entre los dos jugadores. Para los árbitros que nos escuchan esta charla, la clave es ubicarse, como bien dice la Fátima, en el espacio visual entre el atacante y el defensor. Trabaje la defensa. Piso, aire, pie, ¿sí? El ejercicio. Y no mirar la pelota. Exactamente. Ok. Ahora vamos con el tercer video, que es un no call incorrecto. Protección al lanzador. A compartir. Ahí. No, no se ve, ¿verdad? No.
Ahora vamos a intentarlo de nuevo. Tenemos la palabra con Patricia. Compartir. Vamos a intentarlo de nuevo, que no me aparece. No me aparece en el menú. Vamos a pasar al otro entonces. Esta es una jugada que siempre tenemos que tener mucha atención para poder estar protegiendo al jugador que está haciendo el lanzamiento. Muchas veces no se queda atención a este jugador porque siempre estamos a mirar la pelota, que es el objeto que todos tienen más atención y quieren tener, los jugadores quieren tener en la mano, y nosotros a veces en cuanto a árbitros para poder ver se saiu lançamento em tempo, por exemplo, o shot clock, ou se está em tempo o final do partido, e nos olvidamos de mirar exatamente a situação, de onde saiu o jogador, a onde está atingir o ponto máximo, que se soltou o balão, e se há contato, onde há esse contato, tanto para saber se há tiro, se não há tiro, e se esse jogador houve uma invasão do cilindro a cualquier punto, o arriba, al medio o abajo. Algo pasa que no puedo abrir el video. Pero voy a intentarlo de nuevo. Bien, Patricio, yo creo que ya da para ver. Podemos abrir para situaciones de preguntas, entonces. Sí. Si después hacemos, conseguimos hacer... ¿Les parece que lo hagamos de esa forma y si puedes logra abrir el video, lo comparte en algún minuto? Okay. Dos cosas importantes para los colegas. Les recordamos que el día miércoles 8 tenemos la participación de Harold May Nichols, lo que hemos denominado el día de los dirigentes o el día para los dirigentes deportivos, y el día viernes 10 tenemos actividades o actividad concerniente a la temática del 3x3 y la psicología del básquetbol, y la psicología en el básquetbol. Para la próxima semana, que es una semana ya esperada por la organización de ADEBACH, la Federación y ENAO, hemos considerado temarios vinculantes en lo que reconocemos y entendemos como la mujer y el básquetbol. Es una semana bastante interesante en la cual descubriremos la participación y los aportes que desarrollan las mujeres en nuestra actividad deportiva. Antes de comenzar con el bloque de preguntas, les recuerdo entonces a nuestros colegas que en el link o en el icono de chatear podrán encontrar el link para poder desarrollar las preguntas. Antes de ir a la primera pregunta, me gustaría compartir con ustedes un comentario realizado por uno de nuestros participantes. Su nombre es, que le pido el permiso para poder mencionar, don Hugo Letelier, es médico de equipo y él considera muy importante lo que menciona la profesora Fátima respecto a no remover al jugador si requiere inmovilización, sobre todo en acciones que puedan suponer lesiones cervicales o de tipo craneal. Es importante que los cuerpos técnicos, incluyendo kinesiólogos y médicos de equipo, busquen apoyo y capacitaciones respecto al uso del collar cervical y de la tabla. Si no tienen manejo, esperar a la ambulancia y detener el partido. Sería interesante desarrollar un plan de capacitación al respecto de estas situaciones en cancha para cuerpo técnico y para personal de salud, tal como ya lo ha realizado la World Rugby y la Federación Nacional de Rugby. Respecto al ingreso sin autorización, es importante distinguir situaciones de riesgo vital, por ejemplo, que ha ocurrido en algunos casos, muerte súbita de jugadores de las que no lo son. Muy buen aporte de nuestro participante y profesional ad hoc. Primera pregunta, y es una pregunta ya recurrente en varios de nuestros cursos y capacitaciones, para ambos expositores. ¿Existe la posibilidad que nos puedan explicar lo que se denomina, lo que se considera el paso cero? Bien, por ejemplo, el paso cero ya hace algún tiempo que ya está en la regla, pero todavía ainda trae dudas a practicantes, ¿no? Tenemos claro, hay que tener claro que, por ejemplo, la situación de pasos para quien está detenido
no hubo cambios, ninguno. Entonces, pues está detenido, el pie de pivot va a hacer lo mismo, va a hacer la misma manera como hacía antiguamente. La situación de paso cero viene para situaciones que se están en movimiento, que se recibe el balón en movimiento, o que se progresa la canastra en movimiento. A partir de esto, hay varias situaciones que se puede estar a se mover y ahí puede se dar el paso 0, 1 y 2. O sea, se posibilitó hacer un paso más. Hoy decimos que es el trabajo de footwork. Entonces, cuanto mejor el jugador sabe trabajar los pies, ¿no? Con más movimientos y habilidad, va a poder tener ventaja a su marcador. Y que estos pasos pueden ser cortos o largos también. Entonces, teniendo esa movimentación de pasos, de pies buena, puede hacer más movimientos técnicos para poder tener la movilidad mejor y para hacer la canastra. El paso cero, la parte principal a saber es que se tiene la posibilidad de hacer un paso más a partir que se está en movimiento, que se está en progresión. Cuando se recibe el balón parado, totalmente detenido, continúa el mismo concepto de la utilización de pie de pivot. Solo agregar con respecto al paso cero, ¿se escucha, verdad? Sí, por supuesto. Que esto es para iniciar un movimiento o terminar un movimiento, ¿sí? Que ahí a veces hay confusión. Para iniciar un movimiento, terminar un movimiento, pero valga la redundancia, en movimiento, que ahí estábamos, hay que hacer énfasis, Fátima, ya lo he dicho 2 veces, pero hay que volver a decir que es distinto cuando está detenido y tiene el balón, ¿sí? Por tanto, un jugador está en el aire, recibe la pelota, el primer pie que apoya en el piso es un paso cero, y ahora puede dar 2 pasos más, 1, 2, y hacer un tiro o un pase, ¿sí? ¿Está bien? Correcto. Correcto. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Con respecto a la modificación a la conducta del entrenador en una pelea, en estricto rigor, si éste participa de una pelea activamente, la penalidad y cómo debe cómo debe ser anotado en planilla serán respectivamente. Dice, la pregunta va referida a cómo se debe anotar en la planilla y cuántos tiros libres se deben otorgar, solo haciendo énfasis en él. Bien, se fue solamente entrenador, se no tiene más ninguém que esté involucrado en la pelea, vamos a marcar la planilla de 2, solamente de 2. Y ahí De el 2, equipo de descalificado. de descalificado, exactamente, porque ese entrenador, como dice la regla, adentró en la cancha, no ayudó a los árbitros y ainda participó de la pelea. Entonces, el entrenador va a tener en el campo que está abajo, que son 3 campos, va a tener un D2. Con ese D2, la otro equipo, esto se no tiene ningún otro jugador involucrado, no hay ninguna otra penalidad, ¿no? La otra equipo va a tener derecho a 2 tiros en la reposición de balón, la línea de reposición con 14 segundos en los relojes de tiempo. En el saque, como dice Fátima, por si no se entendió, en el saque ofensivo, en la línea de saque ofensivo, con 14 segundos de posesión, ¿sí? Correcto. ¿Sí? Bien. Exacto. Gracias. Siguiente pregunta. Dice, buenas noches, soy de Brasil, que nos están viendo desde allá también. ¿Qué hacer cuando un entrenador oponente ingresa a la cancha sin la autorización del árbitro debido a una lesión de un jugador oponente de su equipo? No, esto está referido cuando ingresa el entrenador del equipo del jugador sustituido, del jugador lesionado. Porque si no, si fuera la restricción para ambos entrenadores, tendríamos que hacer sacar al jugador. ¿Me explico? Entonces no aplica. Ahora recordemos que el entrenador no puede entrar a la cancha
Por tanto, si el entrenador oponente al jugador lesionado entra a la cancha, él podría ser sancionado con una falta técnica por ingresar a la cancha sin la autorización del árbitro. Pero me quiero recordar de la situación que hablé que pasó en el Sudamericano de Bolivia, que el entrenador oponente ingresó para ayudar a la jugadora que se lesionó del otro equipo. Y en esos casos Correcto. se ocupa el criterio, el criterio, ¿cómo se dice? El criterio común, ¿cómo se habla? Fair play, claro. Fair play. ¿Sí? Sentido común, sí. Sentido común. Exacto, no la regla. Ahí se guarda la regla para la prueba escrita y aplica la experiencia, el espíritu y el propósito de la regla. Nessas situações de jogadores lesionados, sempre temos que estar atentos às situações que são graves, não? E que, por exemplo, se passou que o árbitro não viu e há uma situação grave, e alguém adentra para poder hacer a socorrer esse jogador ou a jogadora, temos que ter a intenção e entender que é para salvaguardar a integridade física do jogador, a vida de uma pessoa, de um ser humano. Então, por isso, muitas vezes é ato que não se pensa, se hace. Então, para isso, temos que ter a consideração de outras atitudes que não as regras, que são as situações de solidariedade, atenção, respeito ao outro ser humano. Correcto, gracias. Siguiente pregunta. Nos consultan, ¿el cuerpo de árbitros establece reuniones con los comités de minibásquetbol y prepara a sus árbitros con el criterio necesario para esta categoría, siguiendo una línea para las categorías de continuidad que van desde la formación a la competición? Ok. Así como lineamiento. Lo que pasa es que, a ver, el minibásquetbol, me voy a pasar al lado de la federación ahora. La federación ahora está haciendo un proyecto, un programa de desarrollo del minibásquetbol. Bueno, entonces en ese sentido, si no había alguien responsable del minibásquetbol, difícilmente podíamos hacer un cruce con las reglas, con la forma de arbitrar el minibásquetbol. Ahora bien, en los cursos de formación de árbitros, se habla un poco del minibásquetbol en el sentido del criterio de aplicación, de que el árbitro tiene que ser un amigo, hablarle al niño, tener más criterio, no sancionar tanto, en fin. Pero algo así como que estructurado no existe, porque como digo, hoy día no existe una estructura del minibásquetbol. La federación ya hizo 2 encuentros de minibásquetbol en el CEO, hicimos uno en Antofagasta, uno en Arica y uno en Iquique. Íbamos a ir a Viña y a Valparaíso, pero con esto del coronavirus se suspendió y pretendemos, esto para que aprovechen de saber, bueno, con ADEBACH vamos a hacer, va a haber un encargado nacional de minibásquetbol, van a haber personas responsables en cada región del minibásquetbol y el 8 de diciembre, si anda todo bien, vamos a hacer un encuentro masivo de minibásquetbol en las 16 regiones del país. Esto porque para nosotros como federación es un eje principal, un pilar fundamental de desarrollo, donde, como habló el otro día el exponente Juan, habló, la pirámide de abajo tiene que ser más amplia. Al tener más niños jugando básquetbol, podemos llegar a pensar que vamos a tener mayores jugadores para el alto rendimiento en el futuro. Entonces, es algo que la federación se hizo cargo con los head coach, Frola, Warren, Cristian, y estamos trabajando para este año, pero bueno, ahora está ocurriendo lo que está ocurriendo, pero sí está dentro de nuestro programa de desarrollo estratégico el tema del minibásquetbol. Gracias. Vamos entonces con... Solamente, disculpa, solamente para poder compartir algunas cosas que hacemos acá en Brasil. Acá yo manejo algunos cursos en São Paulo, trabajamos juntos con el minibásquet. Entonces las reglas en minibásquet son adaptadas. Y ahí está el momento que más, yo digo que para los árbitros jóvenes también que están diciendo, puedo hablar más do que arbitrar más, porque se pasa como ser una persona que está ayudando la formación. Entonces la comunicación con esos niños son muy importantes. Así que como con los entrenadores tengo la idea y el concepto que el árbitro va a hacer un trabajo conjunto con ese entrenador para ayudar a los niños a desarrollar los entendimientos de las reglas, de los conceptos
de la parte técnica. Lógicamente que la primera vez se hace la preventiva y después cuando se ve que la hilo está mucho repetido, hay que pitar y ahí se recuerda que pasó esto, ya lo expliqué, entonces por favor hay que ir y ahí se va teniendo el concepto y construyendo toda la formación del jugador también. Bien, gracias. Patricio, veo que lograste compartir el video. Sí, después de media hora lo logré. Ya, vamos con eso entonces. Ok. 2 minutos finales. Ok. Aquí como se aprecia, voy a tratar de retrocederlo. El jugador atacante estira el pie hacia adelante. Se abre la pierna. Se abre la pierna. Que algo típico que ocurre en Chile, hay varios jugadores que lo hacen. Bueno, no solamente en Chile, en FIBA, en el Sudamericano, no es algo nuestro nomás. Y aquí el jugador lo que quiere hacer es lograr una ventaja a la regla. Y aquí en este caso, por ejemplo, es un call incorrecto. Aquí se hizo una llamada incorrecta porque no se le debió haber sancionado al defensor. Aquí se le debió haber sancionado al atacante. ¿Sí? Es una jugada típica que el jugador atacante en el aire, él tiene un cilindro. Recordamos lo que habló Fátima delante, el cilindro es vertical. No es hacia adelante, nunca hacia adelante. Entonces, esta es otra mirada. Vimos cuando el jugador le puso el pie abajo, vimos cuando el jugador ocupó el espacio de abajo y ahora el jugador atacante es quien provoca el contacto. Fátima, ¿algo más que agregar? Exactamente, es que esta es una situación que muchos jugadores usan, haciendo una situación de fake muchas veces, que ahí entonces hace que con lo otro, al mirar, lo cobre muchas veces falta. Pero este jugador que saltó verticalmente, el momento que está cayendo, se cayó más a frente, o entonces hace que abre la pierna y se ponga más, porque probablemente el cilindro va a se abrir y va a haber un contacto con el jugador de la defensa que está correctamente. Entonces muchas veces los árbitros se cobran la falta también por no estar bien ubicado y por una situación de fake del jugador que está a tirar. Ok. Richter, ¿otra pregunta? Por favor, continuamos enseguida. Estaba con el micrófono bloqueado. Okay. Bien. Dice, en el caso de que al momento de ocupar el IRS se cambie el cobro, ¿quién tiene la posesión, por ejemplo? Si el entrenador pide tiempo muerto, suponiendo que la posesión corresponde a su equipo, ese tiempo muerto, si fue pedido y entregado por el cobro original, previo a la revisión del IRS, y luego al cambiar el cobro, ese tiempo muerto deja de ser útil para el equipo del tiempo muerto, ¿puede ser anulado? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Sí, correcto. Yo lo mencioné durante la charla, me parece, y Fátima también habló, que el tiempo muerto no se va a otorgar hasta que el error esté corregido. El árbitro hace la revisión, toma la decisión final, la comunica a la mesa y ahora recién se puede otorgar un tiempo muerto. A mí me pasó en el partido de las clasificatorias de AmeriCup en Montevideo, que jugaba Uruguay y Brasil. No me recuerdo cuál fue la jugada que revisaron, pero el apuntador iba a hacer sonar el claxon y yo le dije que no, porque había una revisión de jugada. Mientras el árbitro revisa la jugada, no se puede otorgar tiempo muerto y no se pueden otorgar los 2 minutos de intervalo o los 15 minutos de intervalo. ¿Verdad, Fátima? Exacto. Tiene que esperar a revisar para poder ver. Entonces, si tiene derecho al entrenador, se va a evitar el tiempo muerto. Si no tiene derecho al entrenador, vamos a proseguir el partido como se debe proseguir após la revisión. Ok, correcto.
Una gran participación tenemos en este momento. Estamos viendo y revisando todas las preguntas que han realizado nuestros participantes. Siguiente pregunta, Bueno. dice, eso es bueno, las inquietudes hay que resolverlas. El criterio Sí, de falta, exactamente. correcto, dice la pregunta, ¿el criterio de falta o protección al lanzador es independiente de la forma de realizar el lanzamiento? Me refiero a si es un lanzamiento con salto vertical o si es un lanzamiento con salto en adelante. ¿Existe diferencia en la evaluación del cilindro? Fátima. Sí. Lo que regla dice que ese jugador tiene derecho a hacer el salto y caer verticalmente y lo mismo tiene que ser en lo mismo punto. Si ese jugador cae adelante puede caer acima, que por eso que ven la regla hoy, teniendo la situación también llamando la atención para el cilindro de defensor. Si ese defensor está correctamente puesto, ¿no? Ese jugador que está a lanzar cae, lanza y cae sobre el dorso arriba del otro jugador que está en la defensa, la falta no va a ser de defensor, y sí la falta va a ser de atacante. Los cilindros es válido, ahora tener la atención que el cilindro es válido para los dos. Entonces, así como el defensor no puede invadir el atacante, el mismo principio salva para que el atacante no invada el cilindro del defensor. Sí, súper. Muy bien. Aquí se ocupa el Bien, tenemos principio del una... cilindro y verticalidad. Verticalidad. Víctor. Y ahí entra O sea, el otro principio que no tenemos no solamente el principio de cilindro, mas también el principio de verticalidad en la regla. Y ahí correcto. habla hacia arriba. Correcto, dice. Bien, siguiente pregunta, dice. Si el árbitro identifica que el jugador defensor coloca su pie debajo del jugador lanzador y este al caer llega a lesionarse, ¿se expulsa al jugador? ¿O cuál sería la sanción? Patricio. Bueno, yo hablé antes que es una situación que se ha mencionado mucho en las clínicas internacionales, que es una falta recurrente. Se ha mostrado videos de muchas jugadas, Liga de la América, o bueno, ya no existe, Champions League, Liga Sudamericana, etcétera, que esto ocurre, y va a depender de la gravedad del asunto, digamos. Porque si un jugador cae, pisa y todo bien, el jugador se debería cobrar falta antideportiva, porque es una conducta antideportiva. Él no está jugando el balón y corre mucho riesgo el atacante. Y en caso extremo, el jugador defensor puede ser descalificado. Pero no quiero decir que tiene que ser descalificado, porque va a depender del contacto, del nivel del contacto, de la rudeza del contacto. ¿Me explico? No es a rajatabla que sea descalificado, pero lo mínimo que debe pasar que sea antideportivo. Ahora, si es un pequeño contacto, podría ser normal. ¿Te fijas? Pero lo que pretende esta regla, el propósito de esta regla, es que el jugador defensor no se ubique debajo cuando el atacante cae, el defensor le ponga su pie y ahí se doble el pie. Me acuerdo de un jugador de Bolivia, la Liga Sudamericana, que se jugó en Valdivia, que quedó lesionado al extranjero y tuvo que salir porque un jugador se le colocó debajo y en esa situación el árbitro ni siquiera cobró foul. Me recuerdo perfectamente en el meeting al día siguiente que se puso esa situación de juego. Fátima. Sí, una situación también que podemos ver para ser una situación que puede llegar até a ser descualificante es que, por ejemplo, ese jugador está en salto y vemos que claramente el otro jugador viene para atingir, no hacer ninguna situación de marcación, nada, que viene simplesmente para poder golpear. Para golpear, exacto, haciendo por ejemplo, un paralelo con el fútbol, que sería el carrinho. Una patada, un pie. Exactamente, una patada, esto ya tiene que ser una situación de falta descualificante, directo. Ni nada antideportivo, nada, va a ser una falta descualificante directo, porque es una jugada muy peligrosa y que puede poner, como ya dice Patricio, un jugador que se puede lesionar y puede se quedar afuera, puede se quedar sin más poder jugar,
o entonces se quedar mucho tiempo afuera de la cancha. Bien, gracias. Antes de continuar con las últimas dos preguntas que nos quedan, dejar invitados a nuestros participantes para el día miércoles 8, que contaremos con la participación de Harold May Nichols en el apartado que hemos denominado para los dirigentes deportivos, y el día viernes 10, a partir ambos días de las 20 horas, con el trabajo del 3 contra 3 y la psicología en el básquetbol. Y no dejar de mencionar que la próxima semana tenemos la Semana de la Mujer y el Básquetbol. Bien, continuamos entonces con las últimas preguntas. Dime, Patricio. Ya pude cargar el cuarto video. ¿Tenemos el cuarto video? Bien, vamos con eso antes de las últimas dos preguntas. Sí, perfecto, Patricio. Listo. Aquí hay un no call incorrecto. Es decir, el árbitro no sancionó el tema de la protección al lanzador. Fátima. Exactamente. Que este lanzador, a recordar, tiene derecho de saltar y caer el piso hasta el piso con dos pies. El jugador que está de uniforme blanco no consigue parar y entra con la parte detrás del cuerpo haciendo el contacto también, y además con el pie también que se coloca abajo del jugador. Eso no fue pitado una falta. Reitero, ya que pasamos los 4 videos, que los videos son en un tema de educación, por lo tanto, los clubes involucrados, los jugadores involucrados, los árbitros involucrados no se tienen que sentir de ninguna manera, porque es un material que puede ayudarnos a nosotros a demostrar la jugada. Es más fácil poder mirar un video y mirar bien el concepto, el criterio. Bueno. Ok, se entiende, Patricio, y ese es el objetivo de nuestra actividad, siempre educar y poder compartir el conocimiento. Tenemos 2 preguntas más antes de finalizar nuestra actividad. Y dice, si el árbitro no detiene el partido en caso de la lesión de un jugador y el entrenador no se percata, ¿puede un jugador del banco comunicarle al árbitro que hay un jugador lesionado? ¿Esta comunicación no oficial podría ser considerada una falta técnica a la banca? No. Además, si no ninguém miró, si ese jugador consiguió tener una visión clara que hay un otro jugador necesitando de atención, que se haga con una manera clara, efectiva con respecto, y solamente lo llama atención de los árbitros para ese jugador que está lesionado. Y esto no se cabe una falta técnica, a no ser, lógicamente, que ese jugador se ponga mucho más efusivo para poder o hacer algún movimiento más fuerte al árbitro, alguna persona más, ahí sí puede ser que sale del límite y puede ser cobrada una falta técnica. Pero una comunicación clara y efectiva para llamar la atención simplesmente del jugador que está lesionado es una participación de muy buen agrado, muy bienvenida para jugar, ¿no? Y que no debe ser sancionada con una falta técnica, además. Una cosa que agregar, Richter, lo que pasa es que hay reglas que gobiernan el deporte, pero hay cosas que salen de la norma, lo general, digamos. Pero el propósito de esta regla es que el partido no se pare por cualquier cosa, porque hemos visto que jugadores simulan una lesión para que el árbitro detenga el partido. El árbitro no es médico, como ahí habló el doctor que hizo una súper buena acotación, le agradecemos lo que mencionó. Uno no es médico como árbitro. Entonces uno no puede saber si el jugador efectivamente está lesionado o no está lesionado. Frente a eso, FIBA, ¿qué dice? Que se va a detener el partido cuando la ofensiva termine. ¿Cuándo termina la ofensiva? Cuando se lanza el cesto, cuando el equipo que llevaba la pelota pierde la pelota, cuando el equipo no quiere jugar, no quiere atacar porque quiere que lo atiendan al jugador. ¿Me explico? Entonces ahí es donde a veces el árbitro se equivoca y se obsesiona con que tiene que terminar la ofensiva. Pero puede ser una lesión grave. Puede ser que a una chica se le salió, no sé, una vez me acuerdo, un torneo universitario, la Universidad Central, a la chica le quedó colgando su pie, me acuerdo. Eso,
con decirte que el partido ni siquiera pudo continuar porque las niñas se pusieron a llorar, las mamás no quisieron jugar y fue horrible. Entonces, todo depende, pero como dijo Fátima, muy importante tener en cuenta la salud del atleta y que se le dé la asistencia, y si no sabe, no haga nada. Como dijo el médico, esperar que llegue quien corresponda. Porque mucha gente le dice al árbitro, hace algo, anda a verlo, ¿y qué voy a ver si no soy médico? Para eso hay personas calificadas y que tienen la preparación para hacer. Perfecto, muy amable. Una parte, por esto es importante que los jugadores cada vez menos simulen situaciones que puedan venir a ser que haya una lesión, porque con esto, ¿qué pasa? Muchas veces con la simulación de una lesión y después miramos que no es nada, las personas caen en descrédito, podemos decir así, ¿no? Entonces no van a creer que, por ejemplo, en el momento que es una lesión grave, que se tenía que detener porque es una lesión grave. Entonces, realmente que los jugadores, cuando sienten alguna cosa, realmente tienen una lesión, ahí caen o pueden estar alguna cosa más. Pero muchos se atiran al piso, se atiran solo, que es la situación de fake, ¿no? O simulación que tenemos, que muchas veces nos cae por estas situaciones de descrédito. Y ahí puede poner en una situación que realmente necesitaba atención y ahí no se va a dar la atención. Correcto. Es importante mencionar que son muchas las preguntas que hemos recibido y que hemos tratado de organizarlas por grupo de tal forma de dar respuesta en su mayoría a las inquietudes que han planteado nuestros participantes. Si en algún momento alguna de las preguntas realizadas por ustedes no aparecen, Patricio compartió su correo electrónico, el correo electrónico de la Escuela Nacional, con el objetivo de poder dar respuesta a las inquietudes que ustedes presenten. Tenemos entonces nuestra última pregunta, en honor al tiempo y la disposición de nuestros expositores, dice: cada vez tenemos más jugadores altos y atléticos. Para ellos es muy fácil llegar por sobre el cesto. Pregunta: ¿se ha conversado alguna vez sobre la regla de barrer el balón sobre el cesto? Es decir, cambiar esa regla o eliminarla como lo han hecho en la NBA. Bueno, primero mencionar que está bien, es una pregunta, pero no tiene que ver con la exposición que hicimos, porque hablamos que la idea era hablar de lo que habíamos expuesto. Pero el propósito de la regla, porque hay que entender que FIBA es distinto a NBA. NBA es un espectáculo y FIBA, lo que no quiere, el propósito de esta regla, es que hayan arqueros, ¿sí? Eso es lo que no quiere. Guardameta, no sé cómo le llaman, Fátima. Sí, goleros. Ok. Que no hayan arqueros en el básquetbol. Por eso la regla es que una vez que la pelota toca el aro, cualquier jugador defensor atacante, los 10, pueden meter o sacar el balón. ¿Sí? Correcto. Entonces, hay restricciones. Pero el propósito, para que la persona que pregunta entienda el propósito de la regla, es que no haya arqueros. Perfecto, yo creo que queda clara la explicación. Bien, queremos dar las gracias a nuestros expositores por el tiempo y la dedicación y el gran trabajo que ellos realizan, no tan solo durante esta actividad, sino día a día con su quehacer y su ejercicio profesional en las diferentes actividades. Quiero pedirles un minuto más, por favor, y no sé si ustedes quieren comentar algo. Fátima, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Fue un gran placer estar compartiendo con ustedes esa posibilidad. Me quedo muy contenta. Para que las personas que no tuvieron las respuestas hasta acá, yo y Patricia nos colocamos a disposición para poder responder. Que siempre es bueno que nosotros podamos tener la oportunidad de hablar un poquito más de las reglas y un poquito más de la situación de los árbitros, que no es fácil, que tiene que en milésimo de segundo decidir, así como los oficiales de la mesa de control también, que tienen que tener la habilidad y que muchas veces no son comentados y no se sabe el trabajo y toda la parte que tiene que tener de trabajo de formación, de capacitación constantes. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad y el tiempo. Gracias a ti, Fátima. Patricio, el micrófono es tuyo. Bueno,
lo primero es darle las gracias a Fátima, porque siempre que la Escuela Nacional de Árbitros la requiere, ella está presente. Hicimos un campamento de árbitros con potencial de FIBA en enero en el Domani, como es costumbre, y ella nos vino a apoyar. Es una brasilera, como hablamos nosotros, y es mi hermana aparte. Es la hermana menor, tendría que decir yo, ¿verdad? Así que nada, agradecer a Fátima, agradecer a Debach, porque es una buena iniciativa, agradecer a los entrenadores por su atención, porque siempre he sido convencido, y esto lo hablo en cada charla que me toca participar de los entrenadores, que los entrenadores deben saber de reglas, deben saber el espíritu y el propósito de la regla, quizás no tanto la mecánica del arbitraje, los movimientos de los árbitros, pero sí los criterios de aplicación, porque si los árbitros vamos por un rumbo y el entrenador va por otro, el fin de semana hay un problema. Entonces, se tienen que poner criterios. Yo en las clínicas y en los cursos hablo de que los árbitros deben juntarse con los entrenadores, porque no somos enemigos. A veces nos molestamos, nos enojamos, no nos gustan los cobros de los árbitros, pero tenemos que trabajar por nuestro básquetbol, y la única forma de avanzar es trabajar unidos, porque si no se trabaja unidos es difícil solo. Y en ese sentido agradecer a Debach, porque en cada curso de Debach y en cada curso de NAVO van a poder participar entrenadores, van a poder participar árbitros. Y eso me parece que es súper bien, porque el árbitro también tiene que aprender de baloncesto. Porque si no es un pick and roll, si no sabe lo que es un atrape, dónde se produce, cuál es la forma que tiene que pasar. Fátima, estuvimos en curso en Panamá, donde un día entero nos tuvo el entrenador de Australia hablando de básquetbol, ¿te recuerdas? Exactamente. Entonces, si lo hace FIBA, tenemos que hacerlo. Sí. Así que nada, muchas gracias a Mario, que es el presidente, y así a todo el equipo de ADEBACH. Gracias, Patricio y Fátima, nuevamente por su tiempo. Antes de dar el paso a las palabras finales, volver a recordar que el día miércoles 8 contaremos con la presencia de Harold Mike Nichols, el viernes 10, el básquetbol 3x3 y la psicología en el básquetbol, todo esto a partir de las 20 horas por este mismo medio, y que la próxima semana hemos dedicado el trabajo para un concepto que es la mujer y el básquetbol en nuestro país. Finalmente, y antes de hacer el cierre de esta actividad, invitamos a nuestro presidente, Mario Negrón, a hacer el saludo final correspondiente. Gracias, Richter. Bueno, hemos cumplido una noche más de compartir experiencias y conocimientos, y podemos retirarnos satisfechos y contentos, porque algo hemos aprendido. Agradecido de mi colega Fátima, yo soy profesor de educación física igual que usted, y de Patricio Menares, que siempre que necesitamos algo, él siempre está presente, especialmente para aclarar situaciones de dudas. Así es que creo que es un tema que no queda agotado hoy, es un tema que hay que seguir conversando y compartiendo, así que ya lo dijo Patricio, que nosotros tenemos que saber de arbitraje, y los árbitros tienen que saber un poco de básquetbol también, y esto va a favorecer nuestro deporte. Así que muchas gracias, en especial no solo a los expositores, sino que a quienes nos siguen y que están presentes escuchando y preguntando. Así es que muy buenas noches y cuidémonos. Eso. Finalmente, entonces, a nombre del equipo ADEBACH, de Mario Negrón, Lucas Valenzuela, Ricardo Sandoval, Julio Madraza, Cristian Figueroa, de NAVO y FEBA Chile, y de quien les habla, gracias por su participación y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Boa noite, Fátima. Boa noite, Patrícia. Muitíssimas graças. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, do fundo do coração.